Libro de Génesis, capítulo 2. Y vamos a leer, hermanos, desde el verso 21 al 24. Libro de Génesis, capítulo 2, verso 21 al 24. ¿Cuántos de ustedes tienen este papelito? ¿Papito tienen? Allí en la mesa, hermana, en la mesa atrás, ahí. Génesis, capítulo 2, verso 21 al 24. Y dice la palabra de Dios así, de esta manera. Entonces el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre, y éste se durmió, y Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Y el hombre dijo: esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer, porque del hombre fue tomada. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque ella es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo. Señor, en esta hora hemos venido delante de tu presencia rogándote que tú tengas a bien, oh Dios, hablarnos una vez más a través de tu palabra. Padre, te ruego que tú ilumines nuestras mentes y nuestros corazones para poder entender, Señor, la Escritura, para poder ver a Cristo y su gloria en tu palabra, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, ilumínanos para poder, Señor, aplicar estas verdades a nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Mira cada matrimonio, Señor, aquí representado. Padre, tú conoces nuestras luchas. Tú conoces, Señor, Padre Celestial, las pruebas que cada matrimonio, Señor, aquí representado ha tenido que pasar y está pasando quizás. Yo te ruego, Dios mío, en el nombre de Jesús, que tú, oh Dios, apliques tu palabra en nuestras almas y ayúdanos, Señor, a vivir por medio de ella. En el nombre de Cristo. Amén y amén. Amados hermanos, hoy vamos a estar hablando acerca de 6 realidades bíblicas del matrimonio. 6 realidades bíblicas del matrimonio. Y antes de ir a estas 6 realidades, he querido, hermanos, leerles este pasaje de la Escritura. Cada vez, hermanos, que yo voy a hablar del matrimonio, cada vez que tengo la oportunidad de hablar de este tema tan importante, generalmente siempre comienzo con Génesis capítulo 2. Y la razón por la cual siempre comienzo con este pasaje es porque es el pasaje en la Escritura donde nos dice, donde nos muestra que el matrimonio es una bendición de Dios para el hombre. El matrimonio es, hermano, un regalo de Dios para el hombre. Es parte de lo que Dios nos dio al hombre, que Génesis lo describe como las cosas que Dios creó, que son buenas y buenas en gran manera. Cuando nosotros pensamos en el matrimonio, y usted le pregunta a una persona, ¿qué es el matrimonio? ¿Qué es lo que las personas generalmente piensan? Una unión entre 2 personas de sexo opuesto. Muy bien. De 2 personas de sexo opuesto, muy bien. Exactamente. Ahora bien, si yo le preguntara a usted, describa su matrimonio con una palabra, ¿qué palabra usted usaría? Si usted fuera a describir su matrimonio con una palabra, yo recuerdo, por ejemplo, en Cuba hay una frase muy popular que dice, cuando algo es muy pesado, dice,
Esto pesa más que un matrimonio mal llevado. Siempre la gente se busca frases, ¿verdad?, que para describir cómo pudiera ser una relación matrimonial. Si usted esta noche pudiera describir su matrimonio, su relación con su esposo o su esposa, ¿qué palabra usted usaría? ¿O qué color usted mencionaría? Color. ¿Con qué color usted lo relaciona? ¿O con qué palabra? Mi matrimonio es, por ejemplo, si su matrimonio hay mucho conflicto, siempre están fajándose, puede decir, mi matrimonio es rojo. ¿Verdad? O si puede decir, si su matrimonio es muy amoroso, y si los dos son muy cariñosos, puede decir, mi matrimonio es el color con el que los relaciones con el rosado, qué sé yo, cosas así. O con una palabra. ¿Qué palabra usted usaría? ¿Qué palabra usaría usted? Yo, hermano, yo usaría... Déjame ver cómo lo digo. Muy buena pregunta. Hermana, yo no usaría... Yo diría, hermano, que es... yo describiría mi matrimonio como una palabra, un arco iris. Porque en nuestros matrimonios, hermano, experimentamos muchas cosas. Y no nos fajamos, discutimos. No hemos llegado todavía a la fase de los sartenes, ¿verdad? Pero siempre nos fajamos y discutimos, tenemos nuestros desacuerdos, pero nos amamos también. Y en medio de nuestro desacuerdo, hermano, podemos amarnos. Yo describiría nuestro matrimonio como el arco iris, ¿verdad? Ahora, ¿qué palabra usaría usted, hermano Joel? ¿O con qué lo compararía su matrimonio? Está bien. El punto de esta pregunta, hermano, es este. Los matrimonios, cuando no todos los matrimonios vivimos las mismas experiencias. ¿Es así o no es así? No todos los matrimonios, hermanos, reaccionamos de la misma manera. Hermano, abstracto. La hermana usa la palabra abstracto, muy bien. Ahora, para unos, hermanos, el matrimonio es una gran bendición. Para otros el matrimonio es una cruz muy pesada. Y esas dos expresiones yo creo que encierran una variedad de criterios y conceptos que las personas tienen acerca del matrimonio. Pero cuando le pregunto esto, hermano, porque cuando vemos en la Escritura, el matrimonio es, hermano, un regalo de Dios para nosotros. No está supuesto a ser una cruz, no está supuesto a ser, hermano, una desgracia. La elección, hermano, de nuestra pareja no está supuesto a ser la peor elección que nosotros hemos hecho en nuestra vida. ¿Sí? Porque el matrimonio es, hermano, una bendición de Dios, y como lo vemos en la Escritura. Ahora, si usted se fija en el papelito, hermano, que usted tiene, va a ver, hermano, que comenzamos con una pregunta: ¿qué significa el matrimonio? Y ahí está la respuesta. El matrimonio significa que un hombre y una mujer entran en una relación, y ahí me falta una palabra, hermano, que si usted puede ponerle en una esquinita, sería bueno, y es una relación de pacto. El matrimonio significa que un hombre y una mujer entran en una relación de pacto. Y quiero enfatizar esto, hermano, porque el concepto bíblico del matrimonio no es de contrato. El matrimonio no es un contrato entre dos personas, es ¿qué es lo que es, hermano? Un pacto, ¿verdad? Porque cuando hay un contrato, hermano, cuando dos personas firman un contrato y uno de los dos no cumple con las regulaciones, las estipulaciones del contrato, ¿qué pasa? Si es un contrato
con Judy, le digo, Judy, vamos a hacer un contrato, yo hago este contrato contigo, voy a rentar, exactamente, voy a rentarte la casa o la camioneta y yo te voy a pagar por esa camioneta $500 por mes. Y ahí yo hacemos ese contrato, pero si yo no le pago ese dinero a Judy, ¿qué pasa? Judy se rompe el contrato y Judy tiene todo el derecho legal de quitarme la camioneta. Es así como sucede con todas las cosas. El matrimonio, desde la perspectiva bíblica, no es un contrato en que si uno de los dos cónyuges no cumple las expectativas de la otra persona, automáticamente ese matrimonio se anula. ¿Sí me entienden, hermano? Por ejemplo, es por eso que Jesús, cuando le habla a los fariseos, Él les dice, hablando del divorcio, les dice que Moisés le dio carta de divorcio al pueblo por causa de ¿qué? De la dureza de su corazón, porque en el contexto judío, los judíos, hermanos, si ya una mujer, hermano, no llenaba las expectativas del hombre, el judío se sentía en la libertad de darle carta de divorcio. Y eso se hizo, hermano, una práctica común entre el pueblo judío, y por eso Jesús lo reenfoca de esta manera. De manera que el matrimonio, hermano, es una relación de pacto por la cual ellos aceptan toda responsabilidad, comprometiéndose el uno al otro hasta la muerte, a pesar de los problemas que puedan surgir. Ese es un concepto, hermano, una descripción de qué es lo que significa una relación matrimonial. Es una relación de pacto, hermano, y yo enfatizo en esta palabra. Es una relación de pacto, hermano, por la cual ellos aceptan toda responsabilidad, comprometiéndose el uno al otro. ¿Hasta cuándo? Hasta la muerte. El matrimonio, hermano, es hasta la muerte, porque es un pacto que usted hace delante de Dios con otra persona. De vivir, usted se está comprometiendo con esa persona hasta la muerte, de vivir con esa persona, amarla, cuidarla, respetarla hasta la muerte, hermano. Y la razón, quiero hacer esta pregunta, ¿por qué usted cree, hermano, que el matrimonio es un pacto que es hasta la muerte? ¿Por qué? Porque ese es el concepto bíblico. Porque así está estipulado en la Biblia. Pero ¿qué es lo que hay detrás de esa estipulación bíblica? ¿Por qué el matrimonio es hasta la muerte? Porque así lo hizo Cristo. Cristo dijo, está cerca, hermana. Cristo dijo, la Escritura dice, lo que Dios unió, no lo separa el hombre. Ahora, ¿por qué es eso? No se rompa. Ahora, el matrimonio es la base para una sociedad mejor, sí, pero la razón fundamental, escuchen bien, la razón fundamental por la cual el matrimonio cristiano o el matrimonio es, hermano, un pacto que es hasta la muerte. Cuando usted entra en este pacto, usted se está comprometiendo con la otra persona hasta la muerte, es porque el matrimonio refleja, ¿qué cosa? La relación que hay entre Cristo y la iglesia. Cuando la iglesia no obedece a Cristo como debe de obedecerlo, cuando la iglesia no ama a Cristo como Cristo debe de ser amado, cuando la iglesia, la fe de la iglesia, de los creyentes, es tibia, Cristo no nos deja de amar. ¿Sí entienden eso, hermano? Es por eso que Pablo dice que el hombre debe amar a la esposa como Cristo amó a la iglesia. Y cuando usted lee Efesios, si mal no recuerdo, cuando él termina, él dice, grande es este misterio, hablando de la relación entre el esposo y la esposa, dice, pero yo lo digo con respecto a ¿qué? A Cristo y la iglesia. La razón por la cual este matrimonio es un pacto, hermano, en el cual usted, cuando entra en este pacto, usted se está comprometiendo hasta la muerte con la otra persona, es porque el matrimonio refleja precisamente eso.
Cristo, la relación que hay entre Cristo y la iglesia. Diciéndolo de otra manera, el matrimonio, hermano, el fin fundamental, el propósito fundamental, el propósito supremo del matrimonio no es, hermano, primariamente no es acerca de nuestra satisfacción, sino reflejar la gloria de Cristo en la relación que hay entre Él y la iglesia. ¿Y por qué esto es importante? Porque cuando nosotros pensamos en el matrimonio como algo que es principalmente y primordialmente acerca de nuestra satisfacción, cuando no nos sentimos satisfechos, entonces, hermano, la primera solución que le encontramos, ¿cuál es? Divorcio. Y es por eso, hermano, que esto es tan importante cuando nosotros pensamos en el concepto del matrimonio. Cuando yo le digo a usted, el matrimonio es, ¿qué usted respondería? Un pacto. El matrimonio, hermano, es un pacto, hermano, que solamente lo disuelve la muerte. Porque el matrimonio refleja, ¿qué cosa? La relación que hay entre Cristo y la iglesia. Y de manera que cuando hablamos de matrimonio, entonces podemos decir, cuando tenemos estos criterios y estos conceptos bíblicos, podemos decir que el matrimonio primordialmente es para reflejar, ¿qué cosa? La gloria de Dios. El matrimonio primordialmente, el propósito primordial del matrimonio es, hermano, acerca no de mi satisfacción personal, sino de la gloria de Dios en mi matrimonio. ¿Sí lo pueden entender, hermano? Ahora bien, cuando nosotros estudiamos la Biblia y estudiamos la enseñanza bíblica del matrimonio, hermanos, al menos hay 6 realidades que nosotros tenemos que tener en cuenta, que la Biblia nos habla, las cuales son importantes porque cuando las tenemos en cuenta nos ayudan, hermano, a poder tener una mejor comprensión de nuestros matrimonios y una mejor comprensión de cómo resolver conflictos en nuestros matrimonios. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, han tenido conflictos en su matrimonio en las últimas 4 semanas? ¿Verdad? Y estas 6 realidades que vamos a ver esta noche nos van a ayudar, hermanos, a establecer pautas a la hora de resolver conflictos. Los matrimonios, hermanos, se rompen generalmente, ¿por qué? Falta de comunicación, pero generalmente la raíz de los matrimonios rotos, lo cual es una epidemia que va creciendo cada día más y más y más, ¿verdad? En primer lugar, la ausencia de Dios en el matrimonio. Exactamente. Y todo eso lo podemos resumir en esto. Hermano, la raíz fundamental de los conflictos, de los divorcios, es obviamente ausencia de Dios en los matrimonios, lo cual lleva, hermano, a patrones de conductas, hermano, que producen, hermano, una serie de conflictos no solucionados. ¿Sí lo pueden ver, hermano? Cuando usted ve la raíz de los matrimonios rotos es, hermano, conflictos, hermano, no solucionados. La primera pauta que quiero ver con ustedes, hermano, que nos va a ayudar, o la primera realidad que nos va a ayudar a establecer pautas para resolver conflictos en el matrimonio, hermano, es esta. La primera realidad con la cual nosotros tenemos que lidiar como matrimonios, hermano, es que usted, escúchame bien, usted está casado o casada con un pecador. Escríbala ahí, hermano, en la hojita, en el espacio en blanco, en el número 1. Usted está casado o casada con un pecador. Aún los cristianos, exactamente. Vamos a buscar Romanos, cuando usted escribe pecador, vamos a buscar Romanos capítulo 3, verso 23. Hermano, que lo tenga, se puede poner en pie y leer. Dice, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Por cuanto, dice el texto, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Por lo primero, hermano, que tenemos que
que entender como matrimonio. La primera realidad con la cual nosotros tenemos que lidiar es que nuestra esposa o nuestro esposo no es el príncipe azul ni la princesa azul. Es un pecador. Usted está casado con un pecador y con una pecadora. Y cuando nosotros, hermanos, entendemos esto, entonces nosotros podemos entender por qué mi esposo o mi esposa se comporta de la manera que se comporta. Porque todos traemos al matrimonio, al pacto del matrimonio, todos traemos, hermanos, ¿qué cosa? Nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Y por qué esto es importante? Porque cuando nosotros entendemos, mis amados hermanos, que estamos casados con pecadores, entonces, hermanos, nosotros podemos entender, o lo voy a decir de otra manera, cuando nosotros entendemos que estamos casados con personas que son pecadores, eso nos ayuda, hermano, a tener expectativas realistas de nuestro esposo o de nuestra esposa. ¿Verdad? ¿Cuántos de nosotros no tenemos conflictos o no hemos tenido conflictos porque hemos esperamos, hermano, que nuestras esposas o nuestros esposos hagan cosas o reaccionen de una manera que ni aún nosotros mismos somos capaces de reaccionar? Sí lo pueden entender, hermano, sí lo pueden ver. A veces nosotros tenemos conflictos porque esperamos de nuestra pareja, hermano, que reaccionen de manera que nosotros mismos no hacemos. Esperamos de ellos cosas que nosotros mismos no somos capaces de dar. Y olvidamos que ellos son también pecadores. Y como son pecadores, somos todos pecadores, el pecado afecta la manera en que nosotros tomamos decisiones. El pecado afecta la manera en que nosotros nos tratamos los unos a los otros. El pecado nos lleva a ser, como decía el hermano ahorita, egoístas. Y eso, hermanos, son raíces que afectan el matrimonio. Yo le voy a hacer una pregunta, hermano, y no quiero que me responda, solamente respóndaselo usted. ¿Cuántas veces usted no ha tenido precisamente problemas con su pareja porque sus expectativas son demasiado altas y usted ha olvidado que su pareja es un pecador o una pecadora? Nosotros, hermano, resumiendo este primer punto, nosotros, hermano, nos frustramos en nuestros matrimonios. Y esa frustración nos lleva a tener conflictos, porque nosotros esperamos de nuestras parejas, de nuestras esposas o esposos, perfección en todas las cosas. Pero lo más terrible o lo más contradictorio es que cuando nosotros esperamos perfección de nuestras esposas, nuestros esposos, lo más terrible, hermano, es que el estándar de perfección que nosotros ponemos, ¿cuál es? El estándar, nuestro propio estándar. Y eso, hermano, nos lleva a desilusionarnos. Cuando sujetamos, hermano, a nuestros esposos o a esposas a nuestro propio estándar de perfección y olvidamos precisamente que tu esposo es, ¿qué cosa, Judy? Pecador. Ahora, el segundo punto, hermano, importante para poder ir avanzando es la segunda realidad que debemos tener en cuenta, es que tu esposo está casado con un o con una pecadora. Ponga ahí pecadora o pecador. Tu esposo o tu esposa está casado con una pecadora. Vamos a buscar Eclesiastés capítulo 7, verso 20. Póngase en pie, hermano. Ciertamente no hay hombre justo, ¿dónde? En la tierra, que haga el bien y nunca peque. Hermano, y les tengo una noticia. Cuando dice ciertamente no hay hombre justo en la tierra
que haga el bien y nunca peque. Ahí, hermano, está incluido usted y yo. Todos los que estamos en la tierra. No hay uno que haga el bien y eso está incluido, estamos incluidos nosotros. Y por eso le decimos, nosotros esperamos perfección de nuestro cónyuge, pero nosotros mismos no somos capaces de ser perfectos. ¿Por qué? Porque nosotros mismos somos, ¿qué cosa? Ya pecadores. Y de la misma manera que nuestro esposo, hermano, me decepciona o la esposa decepciona al esposo y viceversa, de esa misma manera, en alguna medida, nosotros hacemos, ¿qué cosa? Lo mismo. Porque, hermanos, no todos nosotros tratamos, hermanos, somos impulsados muchas veces por esa naturaleza pecaminosa. Y nosotros olvidamos precisamente esto, nosotros somos pecadores. Mi esposa es una pecadora, yo soy un pecador. Y eso me lleva a una realidad. Si mi esposa es una pecadora y yo soy un pecador, entonces, ¿qué es lo que más mi esposa y yo necesitamos? Cristo. Cristo, hermano. Cristo es la mayor necesidad de nuestros matrimonios, aún los matrimonios cristianos. Continuamente necesitamos venir de nuevo, constantemente, una y otra vez, a la palabra de Dios, porque, hermano, ambos somos pecadores que necesitamos desesperadamente a Jesucristo. ¿Se recuerda que decía ahorita? El esposo dice, yo quiero que mi esposa reaccione yo espero perfección de mi esposa. Y la esposa dice, yo espero perfección de mi esposo. Estamos poniendo, hermano, estándares que son, que nosotros ninguno de los dos podemos llevar. Y no pierda de vista el concepto de perfección. Para el esposo, la esposa reacciona de una manera perfecta cuando la esposa hace las cosas como el esposo quiere que ella las haga. Si tu esposa hace las cosas exactamente como tú quieres que ella las haga, que tenga la comida exactamente a la hora que tú la quieres, que te tenga la ropa planchada exactamente como tú la quieres planchada, que responda de la manera que tú quieres que ella te responda. Entonces, hermano, y te preguntarían, ¿cómo describirías a tu esposa? ¿Qué diríamos, hermano? Mi esposa es perfecta. Y viceversa. Y viceversa. ¿Verdad? Amados hermanos, no perdamos de vista que nosotros, hermano, lo voy a decir de otra manera, la solución o la clave para que todo vaya bien en el matrimonio o para que el matrimonio sea saludable, no es que el esposo haga las cosas como la esposa espera que la haga o viceversa. La solución es que tanto el esposo como la esposa se sometan a la palabra inerrante de Dios. Porque ambos necesitamos, ¿qué cosa? El Evangelio. Cuando usted tiene conflictos o ustedes van a tomar decisiones, la esposa quiere que las cosas se hagan de una manera y el esposo quiere que se hagan de otra manera. Y ahí, hermano, empezamos el para adelante y para atrás, para adelante y para atrás. Y yo te hago una pregunta, hermano. Y esta pregunta me la hago a mí yo primero. Cuando tenemos este tipo de conflicto en nuestros matrimonios, ¿cuántas veces hacemos el alto para decir, como dicen los americanos, honey, o baby, o como quiera que usted se diga, tú quieres hacerlo así de esa manera, yo quiero hacerlo de esta otra manera? Ahora lo que debemos preguntarnos es, ¿cuál de las dos maneras glorifica más el nombre de Cristo? ¿Verdad que no somos muy dados a preguntarnos eso? ¿Cuál de estas dos opciones glorifica más el nombre de Cristo? Y es por eso que necesitamos el Evangelio, hermano, que el Espíritu de Dios que habita en nosotros nos ayude, porque cuando nosotros tenemos
esa perspectiva del matrimonio, que yo tengo en cuenta que mi esposo o mi esposa es una pecadora al igual que yo y que ambos necesitamos el Evangelio. A la hora de tomar decisiones, vamos a tomar decisiones influenciadas por qué, hermano, por la palabra. Entonces ya no es, es que tú siempre quieres que se hagan las cosas como tú quieres. Ustedes nunca han oído matrimonio decirse así. Es que el problema es que tú siempre quieres que hagamos las cosas como tú quieres. O el problema es que tú nunca estás conforme con la manera en que yo hago las cosas. Amados hermanos, cuando nosotros como matrimonio ponemos a Cristo en el centro y a la hora de tomar decisiones nos decimos, bueno, ¿cuál de las dos maneras glorifica más el nombre del Señor? ¿Cuál de las dos propuestas? Por ejemplo, ¿verdad? Si yo le preguntara, o si alguien le preguntara a usted, ¿cómo? No me respondan, ¿ok? Es una pregunta para usted reflexionar. Si yo le preguntara a Joel, ¿cómo? ¿Quién se sale con la suya siempre a la hora de tomar una decisión? No me responde, hermano. ¿Quién se sale siempre con la suya? ¿Cuál es la opinión? Lo voy a decir de esta manera. ¿Cuál opinión es la que siempre prevalece cuando ustedes van a tomar una decisión? Algunos van a decir la decisión de mi esposa, la opinión de mi esposa. Otros van a decir la opinión de mi esposo. Pero lo que nosotros debemos de orar es para que el Señor nos ayude. Y esto que les voy a decir ahora no es un concepto idealista, hermano. Esto es un concepto bíblico, un concepto real. La opinión que más debe pesar en nuestros matrimonios a la hora de tomar una decisión es la opinión de ¿quién? Del Señor. Porque nosotros somos, ¿qué cosa, hermano? Cristianos. Y el cristianismo no es algo que pasa el viernes en la iglesia, o el domingo en la iglesia, o el miércoles. Nosotros no somos cristianos, hermanos, el miércoles. El Evangelio no solamente regula las relaciones entre hermanos, sino que la relación, hermano, el Evangelio regula la relación entre esposo y esposa. Dios tiene mucho que decir de la manera en que, acerca de cómo nosotros debemos tomar decisiones para la gloria del Señor. Y para eso el primer paso es tener en cuenta que estamos casados con un pecador y que mi esposa o mi esposo está casado con un pecador. Entonces, el tercer, hermano, el tercer punto que quiero, la tercera realidad es esta. Como usted está casado con un pecador y su esposo o su esposa está casada con una pecadora o un pecador, espera y acepta el hecho de que ustedes van a pecar el uno contra el otro. Espera y acepta el hecho de que ustedes van a pecar el uno contra el otro. Vamos a buscar Romanos capítulo 7, verso 18. Romanos capítulo 7, verso 18. Vamos a leer 18 y 19, hermano. Sí. Amén. Hasta ahí, hermano. Fíjate, hermano, lo que dice Pablo aquí en este versículo. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. Porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien, no. Porque el matrimonio está compuesto por dos pecadores. No somos ángeles, hermanos, bajados del cielo. Nosotros debemos esperar y aceptar el hecho de que vamos a pecar el uno contra el otro, de diferentes maneras. ¿Qué significa esto? Que cuando mi esposo o mi esposa
peca contra mí, porque yo debo de aceptar, esperar que Él lo haga, y Él debe esperar que yo lo haga. Eso significa que cuando uno de los dos lo haga, nos vamos a justificar nuestro pecado. ¿Eso es lo que significa eso, hermano? No. Eso no significa cuando decimos espera y acepta el hecho de que ustedes van a pecar el uno contra el otro. No estamos diciendo, hermano, aquí que nosotros debemos de justificar el pecado de la otra persona o nuestro propio pecado. Y una manera muy común en que nosotros hacemos esto, hermano, es cuando nosotros hacemos algo que ofende o daña a mi esposa o a su esposo, y nuestro cónyuge nos reclama, ¿qué es lo que generalmente las personas dicen o decimos? Nadie es perfecto. Nadie es perfecto, o vamos un poquito más allá y decimos, yo soy así. Esa es mi forma de ser. Si te gusta, bien. Si no te gusta, la puerta está abierta. ¿Lo han escuchado o no lo han escuchado, hermano? Nosotros mismos no decimos a veces así. No, yo soy así. O esa es la manera. Pero esto, hermano, no significa que usted va a justificar, hermano, la mala actitud de su esposo o de su esposa o viceversa. Es sencillamente, hermano, esta realidad de saber que en algún momento determinado usted o todos los días usted va a pecar contra su esposo y su esposo contra usted, hermano, simplemente es una, te ayuda, hermano, te previene de decepcionar. Porque la decepción viene porque, como decíamos al principio, por expectativas no cumplidas. ¿Verdad? Hermano, el matrimonio es el cuadro perfecto, hermano. O el matrimonio, hermano, la vida matrimonial, por decirlo de alguna manera, describe perfectamente o ilustra, hermano, o le da carne al concepto de expectativas no cumplidas. Y usted se preguntará, ¿qué quiere decir el pastor con eso? Se lo voy a explicar. ¿Saben por qué yo digo eso, hermano? Que el matrimonio es el cuadro perfecto que ilustra, la vida matrimonial es el cuadro perfecto que ilustra expectativas no cumplidas. Porque cuando nosotros nos casamos, nosotros tenemos las mayores de las expectativas. ¿Es así o no es así? ¿Cuántos de nosotros no nos casamos con grandes expectativas? Todo va a ser color de rosa. Este es el mejor hombre que yo me he podido encontrar en mi vida. Esta es la mejor mujer que yo me he podido encontrar en mi vida. Y después de 3 años, ¿qué pasa? Si yo hubiera sabido esto, no me caso. ¿Por qué? Porque el matrimonio, hermano, precisamente, hermano, una de las causas de deterioro en la relación matrimonial es precisamente esta. Expectativas, hermano, no cumplidas, y por eso viene la decepción. Pero cuando yo sé, hermano, que yo voy a pecar y que mi esposa va a pecar contra mí, eso me previene precisamente de la decepción en el matrimonio. Y eso inevitablemente va a llevar, hermano, nos va a llevar, hermano, a tener matrimonios saludables. Porque estamos lidiando con realidades, hermano, las realidades bíblicas que el Señor nos habla acerca del matrimonio. ¿Sí lo van entendiendo, hermano? Exactamente, ahí vamos a ir ahorita, no te me apresures. Hermanos, voy a tomar, antes de pasar al próximo punto, porque no quiero que se me olvide esto, quiero abundar en esto que Adi dijo. Porque cuando yo sé que mi esposa es una pecadora y que yo soy un pecador, y cuando yo entiendo, hermano, que por la gracia de Dios, yo puedo lidiar con esta realidad, que estoy casado con un pecador, que yo mismo soy un pecador. Eso me ayuda, como decía la hermana Abby, a extenderle gracia a mi esposa. Y eso me ayuda también a perdonar a mi esposa.
porque Cristo nos perdonó a nosotros. ¿Sí lo pueden entender, hermano? Pero es importante que nosotros tengamos este concepto. Nosotros somos pecadores y vamos a pecar el uno con el otro. Y tenemos, hermano, que estar dispuestos, hermano. Y eso nos lleva al cuarto punto. Sean proactivos en perdonarse el uno al otro. Sea proactivo en perdonarse el uno al otro. Efesios capítulo 4, verso 5. Vamos a leerlo, hermano. Sí, hermana, por favor. Dice, hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Efesios 4, 5. Puso la cita mal, hermano. No, puso la cita mal. Déjame ver, hermano. Déjame ver. Sean siempre humildes y amables, sean pacientes y toleren las faltas por amor. Así, hermano. ¿Cuál es la cita, hermano? 4.2. Gracias, hermano. Efesios 4.2 dice: yo voy a leer desde el verso 1. Dice: yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros. ¿Qué? ¿Cómo? En amor. Dice, hermano, vamos a hacer un alto en este pasaje. Dice este verso que nosotros, esto es un principio, hermano, que aplica para la vida cristiana en general, cómo nosotros debemos tratar a otras personas. Ahora, fíjate lo que dice este pasaje. Dice que debemos soportarnos unos a otros. ¿Cómo debemos soportarnos unos a otros, hermano? ¿Cómo dice el texto? En amor. Y muchos hermanos cuando escuchan eso se dicen: hermano, ese es el detalle. Ya yo no soporto a mi esposa o a mi esposo porque no lo amo o no la amo. Y amados hermanos, yo oí a un pastor hablando acerca del tema y decía: muchos se justifican detrás de este escudo. Es que ya yo no amo a mi esposa como la amaba antes, o ya yo no amo a mi esposo como la amaba antes, ya no es igual, ya no nos soportamos porque no hay amor. El amor se acabó, o se acabó el amor, amados hermanos. Y el amor realmente no es una emoción que nosotros experimentamos. El amor no es una emoción. El amor es una decisión que nosotros tomamos un día. Yo decido amar a esa mujer hasta que la muerte nos separe. Es una decisión, no es una emoción que yo siento. Usted no se levanta hoy, hermano, y usted dice: oh, yo siento hoy amar a mi esposa. Y mañana usted ve, hermano, a otra persona y dice: oh, yo siento ahora amar a esa otra persona. ¿Sí me entiende, hermano? El amor es una decisión. El día que usted se casó, que usted entró en este pacto de unión con su esposo o su esposa, usted decidió, tomó la decisión delante de Dios de amarla y amarlo hasta que Cristo venga por nosotros, o hasta que la muerte los separe. Y este pastor decía, y otros dicen: hermano, es que mi esposa o mi esposo ya no lo puedo amar. Y él decía: ok, está bien, entiendo. Pero aún así dice la Biblia que debes amar a tu hermano. Y ella es tu hermana en Cristo. Y dice, y otros dicen: pero pastor, es que usted no conoce a mi mujer. Ella es mi peor enemigo. Y el pastor responde: entiendo, pero aún la Biblia dice que debes amar a tu enemigo. No tenemos excusas. El punto del pastor es, de este pastor llamado Bobby Bachman. ¿Lo dije bien? Bueno, que mi inglés está, hermano. Este pastor se llama Bobby Bachman. ¿Cómo? Bachman. Y él decía esto. Y el punto de este, hermano, nosotros no tenemos justificación para dejar de amar a nuestra pareja.
porque es una decisión que nosotros tomamos. Dice la Biblia, soportaos en amor los unos a los otros. Verso 3 dice, esforzándonos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Amados hermanos, nosotros debemos de ser proactivos en perdonarnos el uno a los otros, en amor. Y la razón fundamental por la cual usted debe perdonar a su esposo o a su esposa cuando ella peca contra usted, ¿sabe cuál es, hermano? ¿Sabe cuál es la razón fundamental por la cual yo estoy obligado a perdonar a mi esposo o a mi esposa o al esposo, aun cuando mi esposo o mi esposa no merezca ser perdonado? Aun cuando la falta de su esposa o de su esposo sea muy grave. ¿Usted sabe por qué? ¿Cuál es la razón fundamental por la cual debemos de perdonarlo o perdonarla? ¿Sabes por qué? Porque Cristo te perdonó tu falta. Y la falta que tu esposa o tu esposo te hizo, el pecado con que tu esposo o tu esposa pecó contra ti, nunca va a ser más grande que nuestro pecado y nuestra falta delante de Dios. Yo quiero solamente recordarles, hermanos, esta ilustración que hace Jesús de dos personas que van a ver un rey. Sí saben la historia esta, ¿verdad? Esta parábola. Dice que uno le debía mucho al rey y que cuando fue a donde estaba el rey le suplicó, perdóname la deuda, no puedo pagarte, dame más tiempo y te pagaré. ¿Y qué pasó, hermano? Usted conoce la historia bíblica. ¿Qué pasó? El rey le perdonó, le dijo, te perdono toda la deuda. ¿Y cómo salió ese hombre de ahí, hermano? Agradecido. Hermano, no estamos hablando de los tiempos de ahora. Que si usted tiene una deuda, hace bancarrota y ya se terminó. ¿Usted sabe cuál era la bancarrota en aquel tiempo? La cárcel por tu vida. Te quitaban, hermano, te quitaban a tu mujer, te quitaban a tus hijos y te metían en la cárcel hasta que pagaras el último centavo. Era algo serio. Y este hombre, hermano, se fue contento y cuando iba por el camino se encontró a su prójimo, a otra persona que le debía una poca. La cantidad que le debía en comparación con lo que él debía era mínimo. Y dice la Biblia, hermano, que básicamente Jesús dice, y lo agarró por el cuello y le decía, págame lo que me debes. Y como el hombre no pudo pagarle, ¿qué hizo? Lo metió en calabozo. Y cuando el rey se enteró, ya ustedes saben la historia, el rey lo mete a la cárcel y le hace justicia a este hombre. ¿Y qué fue lo que el rey le dijo? Toda esta deuda te perdoné y tú no pudiste perdonarle la deuda que él tenía. O sea, la razón fundamental por la cual nosotros debemos estar prontos a perdonar a nuestras esposas, hombres que están aquí, la razón por la cual nosotros debemos estar prontos a perdonar a nuestras esposas cuando ellas pecan contra nosotros es porque nosotros hemos sido perdonados. La razón, hermanas, por la cual usted debe estar pronta y ser proactiva, estar dispuesta siempre a perdonar a su esposo, extenderle gracia a su esposo, es porque usted ha sido perdonada. Ahora bien, el punto 5, hermanos, solamente nos quedan 2 para terminar. El punto 5 es la otra realidad que debemos de tener en cuenta, es que solo Dios puede satisfacer perfectamente y consistentemente todas tus necesidades. O sea, solo Dios puede, escriba, satisfacer perfectamente y consistentemente todas tus necesidades. Vamos a leer Filipenses capítulo 4, verso 19. Filipenses 4, 19. ¿Qué no tiene, hermano?
Amén. Dice, mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Hay una palabra, hermano, en ese versículo que es muy importante. Y quiero ver si usted la puede escribir. Hay muchas palabras que son importantes, pero hay una que es muy, muy importante. ¿Cuál es? Esa es importante, pero hay otra que es muy importante. Proveerá es muy importante, pero hay otra. Es una palabra simple, muy simple, pero a la vez es la más importante del pasaje. Necesidades es muy importante, pero no es esa. ¿Cómo? No, no es esa. Esa es importante. ¿Cómo? Es importante, pero no me estoy refiriendo a eso. Te voy a ayudar. Dice, y mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades. Cuando nosotros leemos ese pasaje, ¿qué es lo primero que viene a nuestra mente, hermano? Necesidades económicas, necesidades físicas, necesidades materiales. Hermano, tenga fe que el Señor va a proveer todo lo que usted necesita, ya sea carro, casa, comida, dinero, trabajo. Él lo va a proveer todo conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pero la palabra todas incluye necesidades físicas, materiales, pero también incluye necesidades espirituales también y emocionales. Tu necesidad de amar, pero lo voy a decir de otra manera, tu necesidad de ser amado o amada, tu esposa no la va a poder satisfacer consistentemente a la perfección. ¿Sí puede entender eso, hermano? Tu necesidad de amor, tu esposo no la puede suplir, o tu esposa no la puede suplir consistentemente a la perfección. Tu necesidad de seguridad, tu esposa o tu esposo no lo puede suplir a la perfección. Solo Dios, hermano, puede satisfacer tu alma. Solo Dios puede satisfacer todas tus necesidades. Tu esposo o tu esposa no puede satisfacer tu necesidad, hermano, de ser. Tu hermano, tu esposo o tu esposa no vas a satisfacer, hermano, perfectamente y consistentemente tu necesidad de realización. Nosotros, hermano, uno de los problemas, hermanos, comunes y que llevan a la decepción en el matrimonio es precisamente ir al matrimonio con expectativa de que esa persona con la cual me voy a casar va a satisfacer consistentemente de una manera perfecta mi necesidad de amor, mi necesidad de protección, me va a dar un sentido a mi vida. Y cuando llevamos, hermano, unos pocos años en el matrimonio nos damos cuenta que no es así. ¿Por qué? Porque solamente Dios puede satisfacer tu necesidad. Tu necesidad hermano, tu necesidad de sentirte feliz, tu esposo no la va a satisfacer, ni tu esposo. Yo le quiero decir algo, hermano, porque esto es muy importante. Porque creo que este ejemplo lo hemos puesto en otras ocasiones, y es esto. ¿Cuántos de ustedes me escuchan decir, yo a mujeres y a hombres decir, si tan solamente mi esposa fuera así, yo sería feliz? Si tan solamente mi esposo o mi esposa me escuchara, eso es todo lo que yo necesito para ser feliz, para sentirme realizada o realizado. Si mi esposo o mi esposa, ¿cuánto no diera yo porque mi esposo fuera de otra manera? ¿Y qué es lo que está mal con eso? Que cuando nosotros miramos a nuestras esposas o esposos de esa manera, nosotros estamos, hermano, poniendo
en los hombros de ese hombre o de esa mujer, hermano, el peso, hermano, de la satisfacción de mis propias necesidades. Y ningún hombre, ninguna mujer puede satisfacerte plenamente. ¿Por qué? Porque tu esposo o tu esposa, por muy bueno que sea, no te puede satisfacer plenamente, hermano. Porque Cristo solamente del ser humano. Ahora, hay otra, a veces eso es que usted dice muy cierto, hermana, pero hay una razón, dos razones fundamentales por las cuales tu esposo o tu esposa nunca te va a poder satisfacer consistentemente a la perfección. ¿Sabes por qué? Porque no es perfecto, porque es, ¿qué cosa? Un pecador. Sí, hermano, ves cómo esto nos ayuda a poner en perspectiva muchas cosas en nuestro matrimonio. Y hasta aquí hemos visto, hermano, que usted está casado con ¿qué? Con un pecador, y su esposa o su esposo está casado con ¿qué? Con otro pecador. Vimos también que, hermano, porque estamos casados con pecadores y nuestro matrimonio está compuesto por dos pecadores, debemos, hermano, de esperar y aceptar el hecho de que vamos a pecar el uno contra el otro. Y eso nos lleva a extender gracia y a perdonar a nuestro cónyuge. Hemos visto también, hermano, que debemos ser proactivos en perdonarnos. Vimos también que solo Dios puede satisfacer perfectamente y consistentemente todas tus necesidades. Y por último, y con esto termino, la segunda, decíamos, hermano, que hay dos razones por las cuales tu esposo o tu esposa no te puede satisfacer perfectamente, consistentemente. Y la primera razón, el hermano la decía, es que no somos perfectos, somos pecadores. Y la segunda razón por la cual tu esposo o tu esposa, o lo voy a decir de otra manera, la segunda razón por la cual usted no debe buscar su satisfacción o esperar que su satisfacción venga de su pareja, es porque, hermano, tu esposo o tu esposa no es Dios. Tu esposo o tu esposa no es Dios. Vamos a leer Isaías 45, verso 5. Isaías 45, verso 5. ¿Quién lo tiene, hermano? Hermano Lupita. Yo soy Jehová, y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te seguiré, aunque tú no me conozcas. Fíjate, hermano, qué pasaje tan precioso, Isaías 45:5, como dice, ¿cuántos dioses hay, hermano? Hay un solo Dios. Y ese Dios no es tu esposo o tu esposa. Ese Dios es el creador del cielo y de la tierra, el único que puede satisfacer consistentemente tus necesidades. Hermanos, hemos visto estas 6 realidades bíblicas, las 6 realidades, hermanos, que nosotros debemos de tener en cuenta en nuestros matrimonios, las cuales nos van a ayudar a establecer las pautas que vamos a seguir a la hora de resolver conflictos en nuestras familias, a la hora de, hermano, estas 6 realidades que hemos visto esta noche son las que nos van a ayudar por la gracia de Dios, con la ayuda del Señor, hermano, a establecer las pautas que van a regir cómo nosotros nos tratamos, cómo nos amamos, nos vamos a amar en nuestras familias. Y quiero terminar diciéndote algo, hermano, teniendo en cuenta esto que hemos visto esta noche, quiero ratificar algo. Lo que más usted necesita en su matrimonio, lo que más nosotros todos necesitamos en nuestro matrimonio, es, hermano, aplicar el Evangelio del Señor Jesucristo en nuestra vida. A nivel individual y a nivel matrimonial. Porque nosotros por nuestras propias fuerzas no podremos, hermano, amar como Cristo amó a la iglesia, a nuestras esposas. Y las esposas por sus propias fuerzas no podrán sujetarse a sus esposos como la iglesia se sujeta a Cristo. Para eso necesitamos
la ayuda, hermano, del Señor Jesús a través de su Espíritu Santo. Que Dios te bendiga, hermano, y que el Espíritu de Dios nos ayude a reflexionar en esto que hemos visto esta noche. Vamos a orar, hermano, para terminar. Y quiero pedirte que cierres ahí tus ojos y le pidas a Dios, hermano, que Él te ayude a poner en práctica lo que hemos visto esta noche. En los momentos de necesidad en tu matrimonio, el Señor traiga a tu mente estas verdades acerca de ti y de tu esposo. Padre, en esta hora nosotros alabamos tu nombre y te damos gracias por la bendición que tú nos das de poder ser tus hijos, de poder escuchar tu palabra, Señor, en esta hora. Señor, tu palabra nos confronta con nuestro pecado, tu palabra nos confronta con nuestra necesidad de ti. Y en esta noche yo quiero poner delante de ti cada matrimonio representado aquí en esta noche. Quiero poner delante de ti cada matrimonio que no ha podido llegar, que no pudo llegar esta noche también. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que tu gracia sobreabunde en nuestras vidas y que podamos, Señor, recordar que solo tú eres Dios y que solo tú puedes satisfacer consistentemente, Señor, nuestras necesidades. Ayúdanos a extender gracia a nuestras esposas y a los esposos, Señor, teniendo en cuenta que nosotros mismos hemos sido perdonados. Ayúdanos a extender gracia, Señor, porque tú nos has dado gracia a nosotros. Padre, ayúdanos a recordar que somos pecadores y que te necesitamos, Señor. Padre, que en nuestros matrimonios la opinión que más pese no sea la nuestra, Señor, sino la opinión de tu palabra, la cual es inerrante, la cual es suficiente para todas las cosas. Te lo pido, oh Dios, en el nombre de Jesús. Bendice este tiempo de compañerismo que vamos a tener ahora. Y Señor, tu nombre sea glorificado en todo. Por Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a pasar, hermano, aquí a estas mesas que tenemos que atrás y vamos a tener este tiempo de compañerismo.